En voz de... Y le damos la bienvenida con mucho gusto a Juan Domingo Argüelles. Él es poeta, ensayista, crítico literario y editor. Es director editorial de Ibero, revista de la Universidad Iberoamericana. También es columnista de diversas publicaciones como Milenio y La Jornada. Es autor de varios libros, entre los que destacan Ustedes que leen, Antimanual para lectores y promotores del libro y la lectura, La letra muerta, Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes, entre otras muchas obras. Y bueno, yo destacaría la Antología General de la Poesía Mexicana, una excelente recopilación de poesía de nuestro país, de la época prehispánica hasta nuestros días. Juan Domingo Argüelles, un gusto tenerlo nuevamente aquí en Contextos. Les saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Muchas gracias, con todo el gusto de saludarles nuevamente y de poder hablar sobre este tema que tanto nos interesa para todo el auditorio de Coahuila. Un tema fascinante, sin lugar a dudas. Este libro, ¿qué leen los que no leen? ¿No es un oxímoron el título? ¿No es una contradicción? Porque ¿qué van a leer los que no leen? Bueno, en realidad tiene propósito justamente de plantearse como esto que dice exactamente. ¿Qué leen los que no leen? Y la respuesta es: los que no leen sí leen. Los que no leen, decimos que no leen porque leen obras que no forman parte de lo que nosotros denominaríamos las obras canónicas. Sin embargo, las prácticas de lectura de muchísimas personas pueden ser incluso más intensivas, pueden ser incluso más amplias que las de muchos universitarios. Y lo digo de verdad con esta misma certeza de que es verdad que el problema de la lectura no nada más es un problema de lectura, sino es un problema sobre todo de educación. Pero las personas que están con una baja escolaridad, que tienen una poca preparación cultural, también leen. ¿Y qué es lo que leen? Leen justamente una serie de publicaciones que están destinadas a ellos en los puestos de periódicos y que por lo visto quienes las publican conocen perfectamente ese gusto, ese hábito, y además también conocen los intereses de ese tipo de lectores, de tal modo que esas revistas y esas publicaciones que leen se venden por toneladas y las compra la gente con mucho sentido del gusto. El libro arranca con un excelente epígrafe de Gabriel Said que pregunta: ¿y para qué leer? Y se responde: para dejar de ser simplemente ignorantes, para llegar a ser ignorantes inteligentes. ¿Esto guarda alguna paráfrasis con la frase de Sócrates: yo solo sé que no sé nada? Y sí, en este sentido decir: yo solo sé que no he leído nada. Sin duda. Gabriel Said es un gran maestro socrático, es un gran pensador socrático contemporáneo de México, uno de los más inteligentes escritores que tenemos en nuestro país, y alguien que ha explorado también este tema de la lectura de una manera lúcida absolutamente. Entonces él lo que él sostiene es que podemos leer muchos libros, podemos leer cantidades ingentes de libros sin que podamos agotarlos, y no los vamos a poder agotar jamás, porque los libros siempre son más que se publican más libros que los que podamos leer. En realidad, yo haciendo un poco al estudio de la estadística, llegué a saber que Borges habrá leído en su vida, cuando mucho, 4,000 libros. Y que los grandes lectores, por mucho que se esfuercen a lo largo de su vida, no pasarán entre 4 y 5,000 libros leídos, lo cual constituye, por supuesto, toda una biblioteca. Pero esto no quiere decir que mientras más libros se lea,
las personas sean más inteligentes. Es decir, hay libros aprovechables y hay libros que no dejan demasiado provecho. Entonces, no se trata de leer más libros que los demás, sino se trata de leer aquellos libros que nos proporcionen la alegría, la felicidad y, por supuesto, también la información y el conocimiento que nos den la posibilidad de tener un mayor conocimiento, un mayor sentido también de la empatía con los demás. Y esto que dice Gabriel Said es exacto. Yo solo sé que no he leído nada, es decir, yo sé que en efecto, por más que lea, voy a tener siempre la carencia de haber dejado de leer muchos más libros que los que pude leer. Entonces, la verdad es que la lectura no sirve para presumir, o no debería servirnos para presumir ante los demás que hemos leído más libros que ellos, sino la lectura debería servirnos para saber que cada libro que leemos y cada libro que dejamos de leer nos funciona de una manera extraordinaria para saber nosotros mismos nuestra capacidad y nuestra incapacidad, y por supuesto no para brillar en las fiestas ni para brillar en las reuniones sociales presumiendo todo cuanto hemos leído, sino mostrando que la lectura nos ha servido para mejorar un poco nuestra persona. Una de las premisas fundamentales de este libro que leen los que no leen es desmentir las falacias sobre la utilidad obligatoria de los libros. En este sentido, ¿cómo motivar a los niños a leer? Porque cuando se hace de manera obligatoria, como que ya se genera un rechazo automáticamente, y ver la lectura como una obligación genera repudio en lugar de que genere un amor a leer. Sí, Juan, sin duda, una de las cosas más desafortunadas que tiene la escuela es que no ha explorado esa posibilidad de darle oportunidad a los muchachos, a los alumnos, de elegir sus lecturas y de por lo menos proponer sus intereses de vida, que a partir de sus intereses de vida podemos también saber sus intereses de lectura. Yo creo, y esto lo he dicho muchas veces, que la lectura obligatoria no se va a acabar en la escuela, porque la escuela tiene un sentido de disciplina y un sentido de búsqueda de información y de conocimiento que está, por supuesto, establecida en el currículo mismo y en el programa escolar. Lo que sí puede cambiar es que esos libros que a veces se leen con tanto esfuerzo en la escuela tengan la posibilidad de ser leídos dentro del aula con los propios profesores, que esto no ocurre, o más bien ocurre solo por excepción. Yo diría que ganan más los alumnos y ganan más los maestros si en lugar de dejarles 20 libros para leer en su casa, que no leen los muchachos, porque las evidencias de lectura que se solicitan son los reportes que entregan y que muchas veces se fusilan de internet, bastaría mejor con leer 3 libros, 4 libros en el curso, pero leídos realmente en conjunto con los maestros, conversados, platicados, para que incluso aquellos que no hayan entendido algo lo comprendan al momento en que se está haciendo la interpretación colectiva. Esto no se hace porque dicen los maestros que no tienen tiempo y que además el programa les exige de tal manera que no sean nada más unos pocos libros, sino que sean más. Pero esto no ha servido para nada porque, insisto, los reportes de lectura son falsas evidencias de lectura. Los muchachos van al rincón del vago, copian lo que hay ahí para poner y entregan su reporte de lectura. El maestro ni lee esos reportes de lectura, los simplemente los califica, los aprueba, y el muchacho dicen que ya leyó 20 libros y no ha leído ninguno. Entonces, esto ha acabado por ser un círculo vicioso que no se rompe, y no se rompe porque la escuela es incapaz de salir de esa coerción en la que tiene a los maestros y de esa coerción que los maestros imponen a los alumnos. O sea, es un sistema viejo que ya no sirve y no quieren aceptarlo, que no sirve.
Máxime ahora con la internet, que es muy fácil meterse para sacar alguna síntesis de un libro y decir que ya se leyó. Ahora, el libro hace referencia al escritor y filósofo belga Raoul Vaneigem, sí, y no. en su obra Aviso a escolares y estudiantes. Ahí hay dos reflexiones que me encantaron. Una es, la escuela es la institución en la que se aprende a sobrevivir desaprendiendo a vivir. Sí. Y la otra es, la escuela es a la educación lo que la iglesia es a la religión. ¿Cómo proveer a la lectura, o más bien cómo despojar a la lectura de ese dogmatismo y hacerla disfrutable? Bien, como decía, yo sí sé que la escuela no puede escapar, porque la escuela es una institución, no puede escapar a las reglas, a los mecanismos y a las disciplinas que están impuestas desde hace mucho tiempo y por los cuales se sostiene realmente la escuela. Es decir, Raoul Vaneigem ha dicho que lo que tendría que entrar en las aulas es aire fresco. Bueno, este aire fresco que tendría que entrar justamente con la supuesta reforma educativa, es decir, cambiar sistemas, cambiar mecanismos, cambiar formas de educación y permitir que la escuela se abra a nuevos horizontes, pues en realidad no se ha visto. Es decir, se habla de la reforma educativa como tal, pero lo que hemos visto hasta ahora es la reforma laboral en la escuela, no la reforma educativa. Entonces, lo que yo creo definitivamente es que la escuela no va a dejar de funcionar como una institución cerrada, encriptada, que obviamente le interesa no tanto formar lectores como hacer personas que consigan pasar de una etapa a otra, es decir, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, de la preparatoria a la universidad, y en la universidad de la licenciatura a la maestría, de la maestría a los doctorados, y de los doctorados a los postdoctorados. Incluso hay personas que nunca salen de la escuela, es decir, se quedan toda la vida en la escuela. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a esa escolarización en la que ya no pueden subsistir sin ella. Es decir, cuando lo que plantea realmente Vaneigem es que la escuela nos sirva para poder tener elementos que podamos usar en la vida cotidiana, y que obviamente eso nos sirva para una mejoría humana, pero además también como una educación continua, no necesariamente dentro de la escuela, sino una educación continua dentro de la vida. Entonces, yo sé que eso no va a cambiar fácilmente en la escuela, pero lo que sí puede modificarse es que pasar de la lectura instrumental que se hace en la escuela, y cuando hablo de lectura instrumental me refiero a que la lectura instrumental es toda esa lectura utilitaria que sirve para hacer trabajos escolares, para pasar exámenes y para ir avanzando en los cursos, a una lectura autónoma donde haya la posibilidad de que, además de los libros obligatorios en la escuela, las personas se aficionen a la lectura y puedan leer después más allá de la escuela. Este es el ideal que también tendría que plantearse con maestros que lean también, porque el grave problema que tenemos en las casas, en los hogares y en las escuelas, es que queremos que los muchachos lean sin que los padres lean. Queremos que los muchachos lean sin que los profesores lean, y esto no es posible. Gabriel Said ha dicho, todo programa de lectura está condenado al fracaso si los padres y las escuelas no participan en ese programa. Excelente. Ahora, Jorge Luis Borges decía, tenemos el deber de ser felices, deber que desde luego no cumplimos. La literatura sirve ante todo para la felicidad. Sin embargo, alguien que dice, yo soy feliz leyendo el libro Vaquero, o Corín Tellado, o a Yolanda Vargas Dulce, podría hacerse esa comparación con los apocalípticos e integrados ante la cultura de masas que decía Humberto Eco, siendo los apocalípticos los que leen a los clásicos y los integrados los que leen el libro Vaquero. Bien, esta es una discusión, una polémica ya bastante ácida en muchos momentos, por lo siguiente. Yo en el libro planteo que los que no leen sí leen, y cuando yo hice el libro llevé a cabo una investigación
de saber qué era aquello que estaban leyendo los supuestamente no lectores. Y por supuesto, entre lo que leían los no lectores estaba el libro vaquero, estaban todas las historietas para adultos, que además de formar, muchas veces deforman el sentido erótico y el sentido amoroso de las personas, pero que finalmente están escritos con el lenguaje que es accesible a esas personas de baja escolarización. Entonces yo digo que lo que tendríamos que entender lo que tendríamos que hacer no es censurar a estas personas, sino comprender y entender por qué leen esto. No pueden leer Kafka, no pueden leer Schopenhauer, no pueden leer Balzac, no pueden leer Cervantes, porque obviamente su escolarización es reducida, es baja. Y su nivel cultural es ínfimo en el sentido de la cultura de como la entendemos desde el punto de vista canónico, desde el punto de vista, digamos, de lo que consideramos alta cultura. Pero estas personas tienen una cultura, tienen por supuesto un cierto sentido de lo que les interesa y lo que les gusta, y lo que les complace es eso justamente. Entonces tenemos que comprender a esas personas y tenemos que ahí entender que lo que ha fracasado es la educación y un sistema social y político que no les da acceso a todas las personas a una educación y a una cultura sólidas. Pero donde falla justamente ese placer que aparentemente convencido de que lo que estás leyendo es bueno, falla con los universitarios, porque Said ya lo había dicho, el problema de la lectura no está en las masas pobres y en las masas analfabetas que no saben leer ni escribir, sino en los universitarios que no quieren leer. Y obviamente esto que dice Gabriel Said es cierto, porque cuando nos encontramos con un personaje tan relevante desde el punto de vista político, que además quiere ser presidente, como lo es el caso del Bronco en Nuevo León, que dice que su libro favorito es el libro vaquero, a lo que nos enfrentamos ahí no es a la comprensión del fenómeno mismo que estamos haciendo de las personas analfabetas y de las personas con poca escolaridad. Nos estamos enfrentando a la situación de un universitario que pasó por las aulas universitarias, que es ingeniero agrónomo y que lo único que lo que encuentra satisfactorio o a un nivel de inteligencia y de sensibilidad es el libro vaquero, el cual elogia y el cual presenta como la maravilla de las maravillas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí está fracasando incluso la educación superior, porque alguien que pase por la educación superior tendría que adquirir una nueva sensibilidad, tendría que adquirir una nueva forma de entender el mundo. Definitivo. Podríamos seguir charlando más sobre este importante tema, pero desgraciadamente el tiempo es implacable. Así es, en radio esperamos tener la oportunidad de seguir charlando posteriormente y recomendar leer que leen los que no leen. Juan Domingo Argüelles, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer saludarles. Buenos días.